Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, soy Caro Papacián. En esta oportunidad vamos a ver la clase de una patología nueva para ustedes, dentro de los que son las patologías que vamos a ver en este parcial. ¿Sí? Quizás muchas de ellas ya las hemos visto en materias previas, por ejemplo, EPOC, con insuficiencia respiratoria, quizás patologías pleurales, pero síndrome de distrés respiratorio agudo es una entidad o es un síndrome que lo vamos a ver de lleno en nuestra materia. ¿Sí? La idea un poco de la clase es contarles un mínimo de historia de cómo es que apareció este síndrome, ver cómo cursa la fisiopatología del mismo, ¿sí? Cómo se comportan los pulmones, por decirlo de una forma, de estos pacientes, que ya vamos a ver más adelante, pero son pulmones muy heterogéneos y esa es una de las características de esta patología. Vamos a ver en la parte de tratamiento qué estrategias tenemos nosotros, eh, kinesiólogos, terapistas, ¿no? Como para abordar la parte de ventilación mecánica, ¿sí? Vamos a ver que existen y que se ha estudiado en todos estos años estrategias ventilatorias para generar el menor daño posible en el pulmón, en este pulmón tan heterogéneo que se nos presenta con el distrés. Eh, y bueno, abordar un poco la temática de todo lo que es el tratamiento en sí de esta patología. Así que, bueno, damos por inicio la clase. Bien, vamos a empezar con la definición de la patología. ¿Sí? El síndrome de distrés respiratorio agudo consiste en una insuficiencia respiratoria aguda, la cual es secundaria a un edema agudo de tipo inflamatorio del pulmón, que va de la mano con un aumento de la permeabilidad capilar y consiguiente pasaje de fluidos al intersticio pulmonar y luego a los espacios alveolares. ¿Sí? La consecuencia de esto va a ser la aparición perdón, del shunt intrapulmonar, es decir, poblaciones alveolares perfundidas pero que no van a estar ventiladas, y esto lo que provoca es una hipoxemia profunda de tipo refractaria a altas fracciones inspiradas de oxígeno, es decir, altas FiO2, pero que responde, como vamos a ver más adelante, a la utilización de la presión positiva de fin de expiración o PIP como ya la conocemos. ¿Sí? Clínicamente, el distrés se presenta con hipoxemia grave, infiltrados pulmonares bilaterales en lo que es la radiografía de tórax y una gran caída de lo que es la distensibilidad o compliance pulmonar, ¿sí? Que se va a expresar como digamos, un requerimiento de altas presiones de insuflación durante lo que es la ventilación mecánica. Más adelante vamos a ver, chicos, que existen criterios para diagnosticar el distrés. Bien, en cuanto a lo que es, digamos, características de tipo histopatológicas serían, sí, está bien, histopatológicas del distrés, presenta daño alveolar difuso con formación de membranas hialinas, edema y necrosis de células alveolares, y en los estadios más avanzados podemos observar que se producen depósitos de colágeno y fibrosis organizadas en los casos más graves. Bien, y para hablar un poco de la historia, ¿no? De cómo es que empezó a aparecer el inicio, mejor dicho, los inicios de esta patología, en 1967 en el Lancet, Ashbot y colaboradores publicaron una serie de casos que ellos identificaron, en donde 12 pacientes de una población total que ellos presentaron en su investigación de 272 casos, observaron que estos 12 pacientes tenían como signos y síntomas muy característicos que compartían, ¿sí? Habían tenido un cuadro de inicio agudo que se caracterizaba por taquipnea, por disnea, presentaban hipoxemia refractaria, lo que es la oxigenoterapia, es decir, esas hipoxemias que cursan con shunts severos, ¿sí? Donde nosotros por más FiO2 elevada que le apliquemos al paciente no revierten la hipoxemia. Observaron también una disminución en todo lo que es la distensibilidad pulmonar e infiltrados alveolares de tipo difusos en la radiografía. Así veían que estos 12 casos, digamos, repetían, ¿sí?, estos signos y síntomas que les acabo de describir. 7 de esos 12 pacientes fallecieron y a esos pacientes se les realizó una autopsia en este estudio, ¿no? Y en la autopsia estas personas observaron la presencia de lo que es membranas hialinas, que obviamente esto se compartía, ¿no?, entre los 7 pacientes fallecidos. Esta presencia de membranas hialinas ya en un estadio mucho más avanzado de lo que hoy conocemos como distrés, inflamación intersticial, edema hemorrágico y edema intraalveolar también como hallazgos, digamos, en lo que es microscopía pulmonar. Desde este primer inicio, entonces,
con este artículo empezó este inicio de lo que es lo que hoy conocemos el síndrome de distrés respiratorio agudo, y el cuadro, que vio que se repetía en sus pacientes, recibió varios nombres, ¿sí? Inicialmente pulmón húmedo, pulmón de shock, pulmón postraumático, etc. Luego, 21 años después, en 1988, Murray y colaboradores en su estudio intentaron dar como una especie de segunda definición a esta entidad que actualmente y después de unos años empezamos a conocer como el distrés respiratorio, ¿sí? Ellos propusieron una definición que intentara identificar el factor de riesgo para el desarrollo de este síndrome, empezar a definirlo entre un proceso agudo o crónico, ¿sí? Y ellos, en su estudio, desarrollaron una clasificación, ¿sí? Para ese distrés inicialmente, teniendo en cuenta 4 criterios para esa entidad, que eran la radiografía de tórax, el grado de hipoxemia, la PIP y la distensibilidad pulmonar. El problema con esta definición, que recién arrancaba, ¿no? Es que no fue validada, no tuvo valor pronóstico y principalmente que no era específica, es decir, no cumplían esos criterios con lo necesario para poder diferenciarlos entre otras patologías, por ejemplo, lo que es un cuadro de una hemorragia alveolar difusa, telectasias moderadas, sobrecarga de volumen. Y esta tabla, chicos, que les muestro en la diapositiva, es la clasificación clínica que propusieron Murray y sus colaboradores en el estudio, que se lo conoció como Murray Score. Actualmente ahora vamos a ver que existen unos criterios mucho más actualizados, pero a mi corta experiencia me ha pasado de toparme con médicos quizás un poco más grandes, ¿no? Que todavía la siguen utilizando, pero la verdad es que usarla o utilizarla para el diagnóstico de distrés está mal, ¿sí? Ahora más adelante en unas diapositivas vamos a ver cuáles son los criterios que utilizamos actualmente para decir este paciente tiene distrés y qué grado de distrés tiene, ¿sí? Entonces, bueno, como pueden observar, se pueden ver las variables que utiliza el Murray Score, que es la radiografía de tórax, ¿sí? Sin consolidaciones o con 4 cuadrantes, esto dividiendo la placa frontal en 4. El valor de PAFI, ¿sí? Del índice respiratorio, recordarán la relación entre la presión arterial de oxígeno y la FiO2 implementada, la PIP utilizada y la compliance del sistema respiratorio, ¿sí? Cada criterio recibe una puntuación de 0 a 4 según la gravedad, como pueden observar, y el resultado se va a dividir entre el total de criterios empleados, teniendo así una puntuación de 0 que nos va a indicar ausencia de lesión pulmonar, de 1 a 2.5 lesión moderada y mayor a 2.5 vamos a estar en presencia, según el Murray Score, de una lesión pulmonar grave. Y para continuar con lo que es la línea de tiempo, ¿sí? En el desarrollo de esta enfermedad, de esta patología como la conocemos actualmente, en 1994 se generó una conferencia, digamos, se generó, mejor dicho, una nueva definición en la conferencia de lo que fue el consenso americano-europeo, donde muchos científicos se juntaron, ¿sí? Para dar una tercera definición para esta entidad, para esta patología, ¿sí? Que de hecho perduró por varios años hasta que finalmente aparecieron los criterios de Berlín, que vamos a ver ahora en breve. Y en esta conferencia se desarrolló una nueva definición, una tercera definición más o menos para titularla, ¿sí? Para unificar toda la disparidad que había en las definiciones anteriores sobre el distrés respiratorio, ¿sí? Entonces, en esta nueva definición se empieza a caracterizar la severidad del daño pulmonar y diferenciarla inicialmente de patologías cardiorrespiratorias, ¿sí? Como habíamos comentado, entonces este síndrome se caracteriza por un edema alveolar, entonces habría que empezar a incluir criterios o definiciones que la separen de un edema agudo de pulmón, ¿sí? Entonces, bien, en este consenso se empezó a describir la entidad clínica del distrés en sí y se la diferencia de la lesión pulmonar o de la injuria pulmonar aguda, ¿sí? Y se describe a este distrés como un cuadro respiratorio de comienzo agudo, ¿sí? Una dificultad respiratoria grave de inicio agudo y súbito, la presencia de infiltrados bilaterales en la radiografía de tórax anteroposterior, ¿sí? Que esta, bueno, es una imagen, sabemos que es una imagen similar a lo que es el edema agudo de pulmón. La ausencia de hipertensión de la aurícula izquierda, y esto es decir, una presión
¿cómo se dice? Una presión de enclavamiento del capilar pulmonar, que es ese PCP que ven ahí, inferior o menor a 18 milímetros de mercurio, ¿sí? O que haya ausencia de signos clínicos de insuficiencia del ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces acá ven que en esta nueva definición se empieza a querer diferenciar esta nueva entidad de las patologías o de una posible patología cardiorrespiratoria, ¿sí? Y bueno, continúa esto de la hipoxemia severa, que en este momento se le da digamos, el valor de una PAFI menor o igual a 200 milímetros de mercurio. Y acá pueden ver un poco lo que les decía en la diapositiva anterior. Fíjense cómo se empieza a poner nombre propio, ¿sí?, al distrés, y se lo diferencia de la lesión pulmonar aguda, principalmente en cuanto a lo que es la oxigenación y la oxigenación, en realidad, porque ustedes observarán que el resto de las variables son iguales en ambas situaciones, ¿no? Si bien, digamos, esta definición perduró por varios años y fue sencilla de aplicar, tuvo ciertas limitaciones, ¿sí?, ya que no tenía en cuenta variables relevantes como ser la PIP, variable que sí tuvo en cuenta el score de Murray, y que sabemos que, la PIP o la modalidad ventilatoria, así que sabemos que ambas pueden influir significativamente en lo que es la oxigenación. También, por otra parte, otra de las debilidades o limitaciones que tenía esto propuesto por el consenso americano-europeo es que la medida de lo que es la presión de enclavamiento pulmonar en la práctica diaria empezó a caer en desuso debido a que se utiliza un catéter que es el Swan-Ganz, y que, digamos, se estudió en su momento que el empleo de este catéter podría aumentar las complicaciones en los pacientes, ¿sí? Así que, digamos, esta definición perduró por varios años, ¿sí?, pero con estas ciertas limitaciones que les acabo de comentar. Y finalmente, en el año 2011, la Sociedad Europea de Medicina de Cuidados Intensivos lo que hizo fue convocar en este año un equipo internacional de expertos en lo que fue la sede de Berlín para revisar la definición de distrés, ¿sí? El objetivo de esta reunión, digamos, de este consenso, fue, en cuanto a lo que es la definición de venir, no emplearla como pronóstica, sino la idea fue mejorar lo que era la coherencia entre la investigación que se venía dando en esos años y la práctica clínica para aumentar y también poder aumentar lo que era la capacidad predictiva de mortalidad, ¿sí? En cuanto a las principales aportaciones de la definición de Berlín es, primero, como pueden observar, se elimina el concepto de lesión o injuria pulmonar aguda y se sustituye la misma por lo que es síndrome de estrés respiratorio agudo leve. Acá se empiezan a diferenciar los 3 niveles de gravedad en lo que es moderado, leve, moderado y grave, según en función, mejor dicho, de lo que es la relación PAFI O2, y empleando para ello una PIP mínima de 5 centímetros de agua. Entonces, fíjense que en términos de oxigenación vamos a estar hablando de un distrés leve con una PAFI menor a 300 sería, y un empleo de PIP mayor o igual a 5. En términos de oxigenación, un distrés moderado, una PAFI menor a 200 y mayor a 100, con una PIP del mismo valor, y en los casos más graves son las PAFIs, o los pacientes que presentan una relación PAFI-O2 menor a 100 con el mismo empleo de PIP, ¿sí? Por otra parte, se especifica el inicio de lo que es la entidad, que la definen como dentro de una semana de una injuria clínica conocida o síntomas respiratorios nuevos o que empeoren, ¿sí? Como habíamos hablado en algún momento, y si no es que lo hablamos ahora, sabemos que el distrés es una consecuencia, ¿sí?, de una injuria, ya sea pulmonar o extrapulmonar, que más adelante lo vamos a ver. Por otra parte, otra de las variables son las imágenes de tórax, ¿sí? Se mantiene, como las definiciones previas, se mantiene el criterio diagnóstico de lo que es la infiltración en este caso no se habla más de infiltrados, se habla de opacidades bilaterales, ¿sí? Que esto también, en este caso, pueden ser demostrados por una tomografía axial computada, y que esas opacidades no sean explicadas por derrame, atelectasias o nódulos, ¿ok? Y por último, aparece lo que es el origen del edema,
que bueno, ellos lo definen como la falla respiratoria no completamente explicada por falla cardíaca o sobrecarga de fluido, así que habían iniciado en diagnósticos, en definiciones anteriores, perdón, esto de poder empezar a separar esta entidad de posibles otras patologías que cursen con una misma evolución, y que se requiere una evaluación objetiva para excluir lo que es el edema hidrostático si no hay factores de riesgo presentes. ¿Esto qué significa? Que el origen del edema, digamos, puede coexistir una falla cardíaca, una sobrecarga de fluidos, pero que cualquiera de ambas no justifique, ¿sí?, la falla respiratoria en cuanto al origen del edema, ¿sí? Y como decíamos entonces, dado que sabemos que el edema hidrostático, que es secundario a esta insuficiencia cardíaca o sobrecarga, puede coexistir con el distrés, se suprime, que esto me olvidé de comentarles, el criterio de lo que es la presión de clavamiento en la nueva definición. En cuanto a la no existencia, digamos, o la inexistencia de los que son factores claros de riesgo de distrés, o en el caso de que suceda, se deberá realizar una evaluación objetiva y la misma va a ir de la mano, por ejemplo, de un ecocardiograma para descartar lo que es la posibilidad de edema hidrostático que justifique o que se justifique 100% por falla cardíaca o sobrecarga. Y algo que me olvidé de comentarles en la diapositiva anterior, que es que actualmente nosotros podemos hacer un diagnóstico de distrés con lo propuesto en el consenso por Berlín, ¿sí? Esos son los criterios que actualmente utilizamos para nosotros decir que un paciente tiene síndrome de estrés respiratorio agudo, ¿sí? Volvemos a repasarlos, entonces es el tiempo, el origen del edema, las opacidades o digamos, la imagen radiológica o tomográfica y el tema de la oxigenación, ¿ok? ¿Por qué les comento esto y por qué les hago hincapié? Porque a mí al menos me pasa que en muchas oportunidades, quizás al hablar con algunos médicos, me dicen, no, porque el paciente está distresado, tiene una PAFI de 150. Ok, no, el paciente que tiene una PAFI de 150 está hipoxémico. ¿Ok? Entonces, los criterios tiene que reunir para poder diagnosticar distrés al paciente, tiene que reunir con los 4 criterios propuestos en el consenso de Berlín, no solamente la hipoxemia o el tema en términos de oxigenación, que simplemente es una de las 4 variables, ¿sí? Quiero que quede eso claro. En esta diapositiva les muestro a modo de imágenes cómo podemos observar una radiografía frontal o anteroposterior de un paciente con distrés. De hecho, este es un paciente con diagnóstico de distrés puntualmente, ¿sí? Fíjense que nosotros más adelante vamos a hablar, que ya algo mencionamos al inicio, el tema de la heterogeneidad del pulmón en este tipo de pacientes, pero fíjense cómo los ápices pulmonares se encuentran en una primera, digamos, visualización radiológica, ¿no? Porque esto no podemos diagnosticar distrés con una radiografía. Vuelvo a repetir, el distrés se diagnostica con los criterios de Berlín. Pero fíjense cómo empezamos o podemos empezar a notar, ¿sí?, que las partes o los ápices están más aireados, que se los ven más radiolúcidos, las partes más inferiores o las bases están bien colapsadas y una zona intermedia más tirando a gris, ¿no? Como que hay infiltrados, como zonas de ocupación alveolar y zonas que no. Ahora vamos a observar que esto se ve mucho mejor claramente en una tomografía. Y esto es un poco lo que les decía anteriormente, ¿sí? Acá podemos observar en estos 2 cortes tomográficos, ¿sí? Arriba un corte tomográfico de un paciente con diagnóstico de distrés severo y abajo un corte de una tomografía pulmonar normal para que vean la clara diferencia, ¿no?, entre uno y otro, pero bueno, en el caso del distrés puse uno bien grave. Y fíjense, a ver si me anda el puntero. Bien, no me anda el puntero. Pero bueno, fíjense en la parte más anterior, sí, obviamente en el corte tomográfico del distrés, lo que les decía anteriormente en la radiografía, acá lo visualizamos mucho mejor. Tenemos una zona mucho más negra, ¿sí?, en la parte más anterior, sí, que eso correspondería a lo que es el pulmón aireado, es decir, el pulmón que genera hematosis, que es un pulmón, la única parte sana, ¿sí? Las partes más posteriores o declives, digamos, o dependientes, donde se ve todo absolutamente hiperdenso, zonas alveolares ocupadas,
Y una zona intermedia, ¿sí? Que acá bueno, se visualiza toda la parte bronquial, pero digo, en la parte de parénquima una zona intermedia, ¿sí? Con zonas aireadas y zonas ocupadas. Entonces nosotros, que más adelante lo vamos a ver, pero desde nuestra estrategia ventilatoria, vamos a tratar de poder actuar sobre esta zona intermedia, ya que la zona colapsada lamentablemente desde lo ventilatorio al menos no vamos a poder hacer demasiado, así que vamos a intentar actuar de manera protectiva en esta zona intermedia, ¿sí? Que es la del medio, digamos, y tratando en lo posible de cuidar la zona más anterior, que es literalmente el pulmón o las partes del pulmón sano que presenta este paciente, ¿sí? Y dentro de los factores de riesgo vamos a tener, para lo que es del desarrollo del distrés, factores de riesgo pulmonares o directos o extrapulmonares o indirectos, ¿sí? Dentro de los pulmonares vamos a encontrar como factor de riesgo la neumonía, que la misma puede ser de cualquier etiología, aspiración de contenido gástrico, lesión por inhalación, ¿sí? Trauma torácico. Por otra parte también la ventilación mecánica con presiones o volúmenes corrientes elevados constituyen también un factor de riesgo para el desarrollo de distrés, ya que, como vamos a ver más adelante, produce un aumento de lo que son los mecanismos proinflamatorios, que lo vamos a conocer como BILI, ¿sí? Más adelante lo vamos a ver. En cuanto a los factores extrapulmonares o indirectos, encontramos politraumatismo, sepsis, pancreatitis, quemaduras, shock no cardiogénico o shock de cualquier tipo. ¿Qué más? Bueno, sobredosis de drogas, TRALI, trasplante de médula ósea, injuria cerebral aguda, pancreatitis ya lo habíamos dicho, entre otros, ¿sí? La neumonía y el shock son los factores de riesgo más frecuentes, ¿sí? Y existen algunos casos en los que probablemente existan también factores de tipo genéticos que podrían estar vinculados quizás a una mayor intensidad de lo que es la respuesta inflamatoria, y esto se observó en pacientes que desarrollaron distrés pero que no presentaban factores de riesgo para el mismo. En cuanto a las características clínicas que vamos a observar en estos pacientes que presentan distrés, vamos a encontrar, como habíamos dicho anteriormente, una disminución o una gran caída de lo que es la compliance pulmonar, una caída de lo que es la capacidad residual funcional. Vamos a ver en la placa, digamos, de tórax, bueno, o en la tomografía también, lo que es infiltrados pulmonares con la presencia de un pulmón muy heterogéneo. Y principalmente también lo que es el deterioro de la oxigenación, ¿sí? Estos pacientes presentan una hipoxemia profunda, es muy característica del distrés, ¿sí? Y el mecanismo más importante, como habíamos mencionado previamente, es el shunt intrapulmonar, ¿sí? Repetimos, alvéolos perfundidos pero no ventilados, o sea, con relación BQ a 0. Por este motivo, la hipoxemia en este tipo de pacientes resulta refractaria, es decir, no responde a FiO2 elevadas. Estas unidades, como habíamos mencionado anteriormente de Shunt, suelen coexistir con otros alvéolos que se encuentran quizás mínimamente ventilados pero no perfundidos, que pueden responder al aumento de FiO, y sectores con relación BQ normal, digamos, cercana a 1, así como también sectores o alvéolos ventilados pero no perfundidos, ¿sí? Más bien yendo a lo que es espacio muerto. Por eso es que resulta un desafío lo que es la parte de estrategia o de manejo, tanto ventilatorio como farmacológico, en este tipo de pacientes por esta gran heterogeneidad que presentan. Y entonces, ¿cómo vamos a ver a este paciente con distrés? Bueno, el paciente se va a caracterizar por presentar disnea, cianosis en algunos casos, a la auscultación, disminución del murmullo vesicular con rales crepitantes. Sí, son pacientes que van a estar en dificultad respiratoria, la cual va a ser identificada por taquipnea, empleo de músculos accesorios, taquicardia, diaforesis en algunos casos, ¿sí? Entonces, es importante, digamos, sospechar en pacientes que presenten síndromes de insuficiencia respiratoria aguda, digamos, el cuadro clínico va a ser similar o va a ser igual a una insuficiencia respiratoria aguda, pero lo más importante es estar atentos, ¿sí? a los criterios propuestos por Berlin para generar un diagnóstico diferencial, o sea, poder diagnosticar al distrés de manera temprana. Eso, chicos, quiero que les quede grabado, que es lo más importante en cuanto al manejo y al pronóstico principalmente de los pacientes distresados, ¿sí? Poder detectar
el diagnóstico o realizar un diagnóstico de distrés de manera temprana. ¿Para qué? Para poder implementar estrategia ventilatoria, farmacológica y de manejo de paciente distresado de manera precoz. Y vamos a tener factores asociados a la mortalidad en este tipo de pacientes, ¿sí? O también, por otro lado, factores asociados a un mal pronóstico en el distrés. En cuanto a la mortalidad, la causa del distrés, ya sea intra o extrapulmonar, las comorbilidades que presenten los pacientes, que esto siempre a mayor comorbilidades, peor es el pronóstico del paciente, sea cual fuere la patología, más que nada en los casos críticos, sí, pero el tema de la comorbilidad o enfermedades preexistentes, por ejemplo, los pacientes inmunodeprimidos, pacientes con neoplasias, insuficientes renales crónicos, digamos, a ver, no sé, enfermedades hepáticas, ¿sí? Por otra parte, tenemos las alteraciones fisiológicas generales o las variables fisiológicas, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el paciente distresado, la fracción de espacio muerto que presente, ¿sí? O sea, el BDBT, o la proporción de áreas pulmonares potencialmente reclutables que presenten, el grado de alteración de intercambio gaseoso, que sabemos que a menor grado, peor pronóstico, los factores de la mecánica pulmonar y principalmente, una de las cosas más estudiadas es la estrategia ventilatoria utilizada, ¿sí? Ya vamos a hablar un poco de la estrategia ventilatoria, pero se han asociado ciertas variables de mecánica pulmonar, ciertas mediciones o ciertos límites que no hay que sobrepasar, que uno si los sobrepasa se asocian de manera directa con un aumento en la mortalidad de los pacientes, ¿sí? Por otra parte, y a su vez, en cuanto a un mal pronóstico de distrés, la presencia de esta patología es un factor de riesgo para la evolución de los pacientes críticos que nosotros tenemos en la terapia, a la cronicidad y a la ventilación mecánica prolongada, ¿sí? Esta patología en los estadios más graves deja secuelas al alta, que son muy frecuentes en los pacientes con distrés, por ejemplo, una gran disminución de lo que es el peso corporal, ¿sí? Y principalmente marcada debilidad muscular, astenia, fatiga, ¿sí? Que se atribuyen a lo que es la polineuropatía del paciente crítico, entre otros factores, ¿sí? Por ejemplo, secuelas pulmonares, que en este caso las secuelas pulmonares suelen ser poco frecuentes. Una vez dada alta al paciente, lo que se estudió, lo que se vio es que las espirometrías son casi normales a los 6 meses, y en el 70%, por ejemplo, de sobrevivientes de distrés al alta se observa una disfunción neurocognitiva, que en el 45%, estos son números publicados, persiste al año, ¿sí? Esto podría deberse de manera secundaria a la hipoxemia que presentaron durante su internación, al uso de sedantes, analgésicos, etc. Bueno, chicos, y en cuanto a la fisiopatología del distrés, luego de que la persona queda expuesta a un factor de riesgo para desarrollar este síndrome, aparece rápidamente lo que es la injuria endotelial pulmonar, ¿sí? Con un aumento de la permeabilidad vascular, alveolo capilar, y el pasaje, a través de este aumento de la permeabilidad, el pasaje de líquido rico en proteínas, células, macromoléculas, ¿sí? Que van a pasar del torrente sanguíneo al espacio alveolar. Una vez en el espacio alveolar inactivan al surfactante, donde se empieza a generar la formación de las típicas membranas hialinas, ¿sí? Por otra parte, la barrera epitelial también se va a alterar y se va a generar de manera activa una profusa respuesta de tipo inflamatoria con varios mediadores químicos y luego con la subsiguiente, activación de neutrófilos y el pasaje hacia lo que es el espacio alveolar, lo que va a potenciar el daño, ¿sí? Generalmente los mecanismos de resolución más o menos aparecen a los 4 o 7 días de la fase exudativa. ¿Sí? La fase exudativa es esta primera fase inicial aguda, inflamatoria, que va entre del inicio de los síntomas hasta el 7º día, ¿sí? A partir de más o menos estos 4 o 7 días hay reabsorción del edema, hay remoción de las membranas hialinas y de las proteínas que fueron depositadas previamente en espacios aéreos, ¿sí? El balance entre lo que sea el factor de daño y la reparación va a marcar el pronóstico de lo que es la complicación o el curso de distrés. Finalmente, en los estadios más avanzados vamos a llegar a una etapa más bien de tipo fibrótica con mayor depósito de colágeno, ¿sí? En este caso o en estos estadios
generalmente ya se suele sumar al daño propio de la patología, se suelen sumar los daños por la ventilación mecánica, y estos pacientes ya cursan una etapa más bien fibrótica, como les dije recién, con menor potencial de reclutamiento. De hecho, son pacientes que levantan muchas presiones, muchos delta de presión de trabajo en el sistema respiratorio, aún a expensas de volúmenes corrientes bajos y mismo de PIP baja, ¿sí? Entonces, probablemente estos pacientes con una muy marcada disminución de la compliance pulmonar tengan, obviamente, peor pronóstico a corto y a largo plazo. Esto es un poco también lo que hablábamos en la diapositiva anterior, ¿sí? Generalmente suelen encontrar quizás divididos en 3 o en 2 fases, ¿sí? Juntando la exudativa con la proliferativa, ya que estas 2 primeras fases generalmente suelen cursar así medio interpuestas, digamos, pero bueno, tenemos una primera fase que es la exudativa, donde predomina la inflamación, que va desde la instalación de los síntomas, de los signos y síntomas hasta los más o menos 7 días, como habíamos hablado. En la proliferativa hay proliferación celular, como dijimos anteriormente, que puede abarcar hasta los 7 días, y una tercera fase de tipo más proliferativa con mayor depósito de colágeno, donde en este estadio va a predominar la fibrosis en el pulmón de nuestro paciente, ¿sí? Esto es un poco lo que hablábamos anteriormente, si ven cómo se ve en el corte tomográfico, esto ya lo habíamos comentado, pero vuelvo a insistir, ya que ahora voy a abarcar o les voy a mencionar un concepto, que es el concepto propuesto por Gattinoni de Baby-Lang, ¿sí? Pero vean los infiltrados, cómo es la distribución heterogénea, en este caso en un corte tomográfico, ¿sí? Donde las zonas dependientes del pulmón, vamos a estar hablando de las zonas dependientes en cuanto a gravedad, ¿sí? En este caso, recuerden que la tomografía es tomada con el paciente en supino, así que vamos a estar hablando de la parte dorsal, donde podemos distinguir claramente 3 zonas, ¿sí? Una zona mucho más anterior, que es la zona iriada, una zona no funcional, que es la zona declive o dependiente, en este caso la dorsal, donde por el mismo peso del pulmón se generan atelectasias y puntualmente la parte del edema alveolar, del que hablábamos hace un rato, y una zona intermedia reclutable que nosotros ahí vamos a actuar más que nada con nuestra estrategia ventilatoria, ¿sí? Pero fíjense que esta heterogeneidad, perdón, lo que deja en vista, digamos en vista, sí, está bien, es lo poco de pulmón que queda para hacer hematosis en nuestros pacientes, ¿no? Y ahí es donde surge, digamos, el concepto conocido de Baby-Lang, que les voy a comentar ahora a continuación. Y el concepto de Baby-Lang que propuso Gattinoni en su estudio fue mediante el empleo de tomografía computarizada. Ellos, digamos, analizaron de manera cuantitativa los pulmones de pacientes con distrés y encontraron que en ese análisis cuantitativo el tejido con aireación normal de sus pacientes distresados, ¿no? Variaba entre 200 a 500 gramos. Es decir, el tejido aireado, o ellos lo relacionaban con el tejido aireado pulmonar de un niño de 5 a 6 años. En cuanto al compromiso pulmonar, era heterogéneo y el tejido aireable, digamos, o el tejido sano, estaba disminuido. En consecuencia, el distrés está frente a lo que es un pulmón fisiológicamente pequeño, ¿sí? Entonces este concepto fue pionero para que años después se realicen estudios investigando los tipos de estrategia ventilatoria que actualmente hoy conocemos y aplicamos en lo que es la práctica diaria, ¿sí? De repente estábamos frente a un pulmón con una superficie, digamos, sana para intercambio gaseoso mucho menor a lo esperable según lo que nosotros siempre ventilamos, obviamente ya hoy en día de manera protectiva, pero en relación a la talla y al sexo del paciente. ¿Sí? Sin embargo, más allá de la talla y el sexo del paciente, el concepto este Baby-Lang introdujo esto de que estamos frente a un pulmón sano, entre comillas, mucho más pequeño, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que se propone como tratamiento? ¿Sí? ¿Qué hacemos con el paciente distresado? Bien, lo más importante para que a ustedes les quede, chicos, en este tipo de pacientes es la estrategia ventilatoria, ¿sí? Nosotros, la mayor cantidad de pacientes que presentamos en la terapia cursan con complicación en cuanto a distrés
Y es importante, como dije anteriormente y como repito y sostengo, es importante la detección precoz, ¿sí? Mediante los criterios de Berlín, de un paciente con diagnóstico de distrés. Entonces, como tratamiento inicial, nosotros lo que vamos a hacer, o lo que vamos a tener, o las herramientas que ofrece la literatura, es una estrategia ventilatoria de tipo protectiva que ahora a continuación vamos a ver. Después tenemos maniobras, ¿sí? Como es la posición o el decúbito prono, que son maniobras de rescate para lo que es la hipoxemia refractaria que presentan este tipo de pacientes, ¿sí? El empleo de bloqueantes neuromusculares. Por otra parte, también tenemos el empleo de corticoides y el ECMO, que lo vamos a ver al final de la clase, ¿sí? Y vamos a empezar con el tema que a nosotros, como kinesiólogos intensivistas, más nos compete, ¿sí? Que es la ventilación mecánica. Sabemos que nosotros en los pacientes estresados vamos a tener objetivos, ¿sí? En cuanto a la estrategia ventilatoria que utilicemos. Y los mismos van a ir de la mano en cuanto a lo que es la mejoría de la oxigenación, más descanso de músculos respiratorios, ¿sí? Pacientes que presentan, recuerden, cuadros de insuficiencia respiratoria aguda grave, disminuir, bueno, justamente de esta forma el trabajo respiratorio de estos pacientes y principalmente, evitar la bili, ¿sí? Que la bili son, digamos, el acrónimo en inglés para lo que es la injuria asociada a la ventilación mecánica. Es decir, nosotros a través de una estrategia de bajo BT y alta PIP, que ahora la vamos a ver, evitamos injuria, ¿sí? Evitamos otra injuria asociada, digamos, aparte de la injuria que presenta la patología en sí, nosotros evitamos seguir injuriando el pulmón del paciente con una estrategia ventilatoria inadecuada, ¿sí? ¿Y qué cosas vamos a tener en cuenta para evitar la bili? A grandes rasgos, bien, el empleo de bajos BT, ¿sí? De volúmenes corrientes más bien bajos. Ustedes recuerden que una ventilación protectiva iba entre 6 a 8 mililitros kilo. Bueno, en estos pacientes quizás vamos a priorizar, debido a la poca área de pulmón sano que genera intercambio gaseoso, vamos a limitar las presiones en cuanto al empleo de BTs más bajos, ¿sí? Generalmente de 6 mililitros kilo, en algunos casos más graves o quizás más en etapas fibróticas, que después se los voy a mencionar, pero son pacientes que ya quizás implementamos ventilación de tipo ultraprotectiva, es decir, de 4 a 4 y 5 mililitros kilo, y en contrapartida a este empleo de bajo volumen corriente, un nivel adecuado de PIP, que generalmente son PIP más bien de tipo, son niveles de PIP más bien altas. Bien, y en cuanto a lo referente a lo que es las lesiones pulmonares inducidas por la ventilación en presión positiva o la ventilación mecánica, vamos a encontrar, o se describen, mejor dicho, 4 conceptos diferentes en función de la fisiopatología causante de lo que es el daño pulmonar, ¿sí? De esas 4, vamos como a agrupar en 2 grupos, ¿sí? Aquella lesión que se genere por distensión alveolar, que va a ser o va a estar incluido todo lo que es el barotrauma y el volutrauma, ¿sí? Barotrauma, cuando nosotros ventilamos por presiones elevadas, genero distensión, y en el caso del volutrauma va a ser la distensión alveolar secundaria al empleo de volúmenes altos, ¿sí? Y por otra parte vamos a tener un tipo de lesión que es la más importante, que es el atelectrauma, ¿sí? Es cuando se aplican niveles insuficientes de PIP, causando ruptura epitelial, y de esta forma se genera este colapso cíclico con apertura y cierre de alvéolos durante lo que es el ciclo respiratorio, ¿sí? Nosotros, digamos, cuando ventilamos, vuelvo a repetir un poco en esto, ¿no? Cuando ventilamos con presiones elevadas sobre la vía aérea, producimos sobredistensión de lo que es la fibra de colágeno y vamos a estar en presencia de barotrauma. En cuanto al empleo de volúmenes corrientes elevados, lo vamos a denominar volutrauma, y esto va a ir de la mano, o mejor dicho, va a ser nuestro objetivo cuando nosotros implementemos una estrategia de tipo ventilatoria, ¿no? De tipo más bien protectiva. En cuanto al atelectrauma, nosotros vamos a tener como consecuencia de niveles del empleo de niveles insuficientes de PIP, vamos a tener este cuarto concepto, que es el biotrauma, ¿sí? A partir de este colapso y reapertura alveolar se va a generar ruptura epitelial, que esto va a inducir a un daño de tipo biofísico y bioquímico, es decir, se van a activar una serie de mediadores proinflamatorios, y esto es lo que conocemos como biotrauma, y lo que va a generar esto es
un aumento o favorece, mejor dicho, lo que es la infiltración linfocitaria y un aumento o empeoramiento del edema pulmonar. Todo esto nosotros vamos a tratar de evitarlo, ¿sí? En un principio con una estrategia ventilatoria de tipo más bien protectiva. Y por protectiva me refiero a emplear o a valernos más bien del empleo de volúmenes corrientes o volúmenes tidal más bien bajos, ¿sí? Para evitar los dos primeros conceptos, y con un nivel alto, o mejor dicho, un nivel óptimo de PIP para evitar el atelectrauma o esta cierre y apertura cíclico y que no se desencadene de esta forma el biotrauma mencionado. Bien, en cuanto a lo que es la ventilación mecánica, ya habíamos dicho que vamos a usar una estrategia de tipo protectiva y como objetivo lo que vamos a tener es, con el empleo de presión positiva, tratar de disminuir lo que es la sobredistensión alveolar y evitar la injuria asociada a ventilación mecánica en este tipo de pacientes, ¿sí? ¿En qué se basa esto? Bueno, en emplear una estrategia en la que se incluyen menos volumen tidal, ¿sí? O mejor dicho, ventilar al paciente de manera más protectiva, hipoventilarlo, por decirlo de una forma, con el fin de mantener una presión plató o presión meseta, ¿sí? Que ustedes recordarán, esta presión era al fin de la inspiración a flujo cero menor a 30 centímetros de agua, ¿sí? Y esto lo íbamos a lograr a costa de disminuir el volumen corriente del paciente. Pero, así como nosotros implementamos un menor volumen corriente, que se observó mismo que disminuye la mortalidad, ¿sí? Inicialmente la ventilación se daba entre 8 a 12 mililitros kilo y ya se vio que eso es injuriante aún para el pulmón sano, así que las estrategias ventilatorias de tipo protectivas van entre 6 a 8 y en este tipo de pacientes quizás priorizamos una estrategia un poco más cercana a 6 mililitros kilo con un volumen tidal por talla del paciente y por sexo, ¿sí? Recuerden siempre eso, no es por peso real, es por peso predicho, que la fórmula la habíamos visto creo en alguna otra clase, para mantener estas presiones, estos delta de presión de trabajo, ¿sí? En el caso de lo que es la presión plató menor a 30 o el driving pressure o el delta de presión menor a 15, 14 centímetros de agua. ¿Qué es este driving pressure? Bueno, es la diferencia entre la presión meseta, plató, ¿sí? Meseta o plató es lo mismo, menos la PIP total del paciente, ¿sí? Entonces, la diferencia entre ambas me va a dar todo el delta de presión de trabajo en la vía aérea, ¿sí? Entonces, ese valor no debe superar los valores de 14, bueno, de 15, 13, 14, 15 centímetros de agua, ¿sí? Tanto niveles de plató mayores a 30 como niveles de delta P mayores a 15 se asociaron de manera directa con un aumento de la mortalidad de los pacientes, ¿sí? Ahora, pensemos lo siguiente, si nuestra estrategia protectiva me habla de quizás poner menos BT al paciente, pero con empleos más altos de PIP, ¿sí? Porque recordemos la fisiopatología, el distrés cursa con shunt intrapulmonar, ¿sí? Y sabemos que el shunt va a ser respondedor a lo que son niveles de PIP, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, vamos a estar en presencia con esta estrategia ventilatoria, de hipercapnia y acidosis respiratoria. ¿Por qué? Por el empleo de menor BT, ¿sí? Entonces se incorpora un concepto que es hipercapnia permisiva, en donde yo tolero ciertos niveles de pH, ¿sí? Nunca, pero nunca menos de 7,15, entre 7,18, 7,20 para arriba es tolerable, pero que yo, digamos, permito esta hipercapnia a expensas de generar una ventilación que proteja el pulmón del paciente. ¿Cómo podemos solucionarlo esto? Ok, podemos dar volumen minuto con una frecuencia respiratoria, ya que voy a emplear un BT un poquitito más bajo, puedo compensarlo de alguna forma y esto podemos discutirlo porque ya en estudios nuevos se empieza a hablar de lo que es tanto el daño por frecuencias respiratorias altas y flujos inspiratorios altos, pero bueno, quedará para otro momento. En principio quédense con la idea de que podemos disminuir o digamos ayudar a la hipercapnia con la frecuencia respiratoria, recordad en volumen minuto es BT por FR, siempre y cuando ajustando los parámetros de tiempo inspiratorio y demás para no generar hiperinsuflación dinámica o autopip. Y principalmente
antes que la frecuencia respiratoria, si estamos en unos niveles medio críticos de pH, debido a este aumento de la CO2, debido al empleo de BTs un poco más bajos, disminuir lo máximo posible el espacio muerto instrumental, es decir, el espacio muerto entre el respirador y el paciente. Y acá es donde toma relevancia lo que es el empleo de humidificación activa, si ustedes recordarán, ¿sí? Cualquier dispositivo puesto por delante de la I es espacio muerto instrumental, es espacio que ventila pero no genera intercambio gaseoso. Entonces, yo disminuyendo de esta forma, por ejemplo, utilizando humidificación activa, sacando, qué sé yo, bueno, capnógrafo, si no es que lo requiere y demás, puedo disminuir los niveles de CO2, mejor dicho, no disminuir el nivel de CO2, sino hacer más efectiva la ventilación alveolar. ¿Queda claro? Y parte de esta estrategia ventilatoria que nosotros vamos a implementar en los pacientes con distrés, vamos a encontrar lo que es también el empleo de, habíamos dicho, de PIP alta, ¿sí? Nosotros vamos a tratar de optimizar o de elegir la mejor PIP para cada uno de los pacientes, ¿sí? Eso se lo conoce como titulación de la PIP o selección de la mejor PIP para el paciente, ¿sí? Existen varias formas para lo que es, lo que es la titulación del nivel de PIP más apropiado, aunque no existe evidencia de que una sea superior a la otra, ¿sí? Existe, por ejemplo, una forma que ahora lo voy a mencionar brevemente, que es elegir la mejor PIP por oxigenación, por mecánica pulmonar. Y en caso de lo que refiere al criterio de mecánica pulmonar, perdón, el concepto se basa en, digamos, aplicar toda la información o todas las mediciones que nosotros podamos obtener, digamos, de manera directa o indirecta a lo que es la curva de presión-volumen, ¿sí? ¿Para qué? Para poder asociar estos volúmenes corrientes bajos que vamos a utilizar para evitar la sobredistensión a un nivel de PIP que proteja del cierre y apertura cíclico de los alveolos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a buscar nosotros con esta elección de la PIP? Bueno, mejorar el intercambio de lo que es tanto oxígeno como dióxido de carbono a expensas de obtener una ganancia de volumen pulmonar y de esta forma, bueno, también obviamente mejorar lo que es la relación BQ, restaurar el volumen alveolar perdido, reducir la estancia del sistema respiratorio, es decir, mejorar la compliance pulmonar y disminuir el riesgo de bilis, ¿sí? O sea que yo lo que lograría con la PIP es la estabilización pulmonar, ¿sí? Volvemos a indagar un poco en lo mismo, homogeneizar o tratar de homogeneizar la distribución de lo que es el volumen corriente, obtener efectos de tipo benéficos, ¿no? En lo que es a nivel de la membrana alveolo-capilar, que está obviamente habíamos dicho que hay alteración o que se presenta una alteración de lo que es flujo de fluidos alveolo intersticial, preservar el surfactante y generar, al tratar de evitar o disminuir el riesgo de la bilis, menor biotrauma que esté vinculado a esta injuria asociada a la ventilación mecánica, ¿sí? Y una de las formas de selección de PIP propuestas es elegir la PIP por lo que es la curva de presión-volumen, ¿sí? Ustedes pueden observar y recordaremos un poco dentro de lo que es la curva de volumen-presión, bueno, presión-volumen del sistema respiratorio, vamos a tener dos puntos a marcar, ¿sí? Que es el punto de inflexión inferior, en los cuales, fíjense, como a medida que hay aumento de la presión, hay poca ganancia de volumen, ¿sí? Y esto es esta presión que se disipa para lo que es la apertura de unidades alveolares. Luego empieza a subir la curva hasta llegar a un punto de inflexión superior, en donde aumentos en la presión de nuestro sistema van a generar poca ganancia de volumen, ¿sí? En este punto nosotros ya estamos en un nivel de sobredistensión alveolar, ¿sí? Entonces, una de las propuestas de selección de PIP por esta curva, lo que se decía, bueno, lo que se hacía, o se hace, mejor dicho, es realizar esta curva por un método que se llama de flujo lento, identificando el punto de inflexión inferior del paciente en lo que es la rama inspiratoria y el punto de máxima curvatura en lo que es la rama expiratoria de nuestro paciente en ventilación mecánica, ¿no? Y a través de un software, bueno, se obtenían ambos puntos y se utilizaba la PIP por encima del punto de inflexión inferior más 2 centímetros de agua, ¿sí?
El enfoque actual en cuanto al comportamiento alveolar y lo que es la morfología de esta curva es que uno dice, bueno, el reclutamiento comienza a partir del límite del punto de inflexión inferior, pero tanto el reclutamiento como lo que es la sobredistensión son continuos y ocurren durante toda la inspiración, aún por encima del punto de inflexión superior, ¿sí? El de reclutamiento expiratorio comienza luego del punto de máxima curvatura y digamos, va a continuar durante toda la expiración. Entonces, el empleo de esta curva, o sea, de la titulación por curva presión-volumen, no nos va a permitir discriminar el nivel de PIP que sobredistiende del que evita el colapso cíclico, ¿sí? Pero bueno, para que lo conozcan, esta es una ¿cómo se dice?, de las maniobras propuestas. Otra de las titulaciones propuestas es la titulación de PIP por oxigenación, ¿sí? La tabla que se conoce como tabla PIP-FIO. Probablemente esta tabla haya sido una de las más utilizadas, más que nada al principio de las investigaciones, se usaba tanto en la práctica clínica como en protocolos de investigación. Como pueden ver, la idea es, digamos, manejar niveles de PIP en cuanto al requerimiento de FiO2 del paciente por objetivo de oxigenación. Pero, digamos, lo que no permite esta tabla es predecir cambios en lo que es el shunt anatómico a partir de variables fisiológicas, ¿no? Entonces, digamos, evaluar lo que es el nivel adecuado de PIP solamente por oxigenación desde el punto fisiológico es inapropiado y no se asoció con buenos resultados, por eso se dejó de usar a lo largo del tiempo. Algunas personas todavía lo implementan y demás. Y luego, por mecánica, nosotros podemos titular PIP para obtener niveles de driving pressure o de este delta de trabajo menores, ¿sí? O que obviamente se traducen en una mejor compliance del sistema respiratorio del paciente. Esa es otra de las, digamos, de lo propuesto para seleccionar PIP. Quizás yo no tengo mucha experiencia, pero desde la práctica la más utilizada sí que es la, digamos, titulación de PIP decremental, es decir, iniciar en niveles altos de PIP e ir bajando para, digamos, titular en cierta forma la mejor PIP para obtener el menor driving pressure, el menor delta P, es decir, la menor diferencia entre plató y PIP total, y de esta forma obtener la mejor compliance del paciente. Entonces, como para resumir un poco, ¿cuál va a ser nuestra estrategia ventilatoria en un paciente con síndrome de distrés respiratorio agudo? En cuanto al empleo de volumen corriente, vamos a utilizar un BT que sea apropiado para la ventilación de lo que es 6 mililitros por volumen, 6 mililitros por kilogramo de peso, según peso teórico, recuerden chicos, nunca por peso real, con los objetivos de mantener una presión plató o una presión meseta menor a 30 centímetros de agua y un delta P o un driving pressure menor a 15, ante, digamos, a expensas de utilizar volúmenes corrientes bajos, utilizar niveles altos de PIP, que en realidad uno dice niveles altos, pero sino niveles óptimos de PIP para cada paciente, justamente para evitar este cierre y apertura cíclico alveolar. Dentro de lo que son las medidas gasométricas, poder ser permisivos en cuanto a la hipercapnia y considerar quizás para poder mantener esos niveles de CO2 o de pH, mejor dicho, dentro de los rangos que uno permitiría en este tipo de pacientes, considerar todo lo que es el espacio muerto instrumental, mantener un objetivo de presión arterial de oxígeno entre 55 y 80, esto se condice o esperaríamos en lo que es monitoreo multiparamétrico diario, un objetivo de saturación por oximetría de pulso entre 88 y 92 y siempre, esto es igual para todos los pacientes, la menor FiO2 posible para mantener ese objetivo de saturación. Y en los casos en los que nuestra estrategia ventilatoria quizás no sea suficiente, existe un coadyuvante a lo que es la ventilación mecánica, ¿sí? Que son las maniobras de reclutamiento alveolar. Y de esto podemos dar una clase paralela, ya que hay bastante evidencia científica, mucha a favor y muchas en contra, más opinión de expertos, etc. ¿Sí? Así que yo se los vamos a dar para que sepan que existen. Yo particularmente soy de las que son pro maniobra de reclutamiento, pero bueno, siempre en base a lo que me enseñaron los conocedores del tema, ¿no?
Pero bien, para que sepan que existen estas maniobras que, digamos, se las definen como lo que es una reexpansión de áreas pulmonares previamente colapsadas mediante un incremento breve y controlado, que es la parte más importante, de la presión transpulmonar, ¿sí? Las maniobras de reclutamiento consisten en lo que es una elevación significativa y transitoria de la presión transpulmonar con el objetivo de abrir unidades alveolares colapsadas. Es decir, nosotros vamos a inferir con estas maniobras dentro de lo que es la zona más intermedia, ¿sí? La cual, mejor dicho, podemos actuar mediante esto de que es reclutamiento alveolar. Lo que se propone es, digamos, generar una apertura total o parcial de alveolos previamente colapsados, pero nosotros al hacer una maniobra de reclutamiento también vamos a estar actuando sobre los alveolos sanos, ¿sí? Entonces, una de las contras o una de las cuestiones más fuertes de esto de las maniobras de reclutamiento es la posibilidad de sobredistensión alveolar. Como para hablar un poco de historia, las maniobras de reclutamiento se propuso, o mejor dicho, tiene un origen en el 92, si mal no recuerdo, en el estudio de Lachman, donde él propuso, digamos, proteger al pulmón y para hacerlo la estrategia es abrirlo, ¿sí? Entonces él fue uno de los primeros, de los pioneros en este mundo de lo que es el reclutamiento alveolar, ¿sí? Digamos, como les decía anteriormente, más allá de la estrategia que ahora vamos a ver, les voy a mencionar aunque sean las dos más conocidas, pero hay distintas variantes, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer al aplicar PIP, o sea, el efecto de la PIP, vamos a estar o a querer aumentar el volumen de fin de expiración, no de inspiración, de expiración. Entonces, en los pacientes que nosotros consideramos potencialmente reclutables, ¿sí? Vamos a generar una apertura de tejido previamente cerrado, ¿sí? Principalmente en los pacientes que no sean potencialmente reclutables, vamos a generar efectos contrarios, vamos a generar sobredistensión y caída de la compliance pulmonar, ¿no? En estos pacientes. Como complicaciones, las más frecuentes, siempre que utilizamos PIP, recuerden que se puede generar hipotensión y caída del gasto cardíaco por el efecto de la PIP a nivel hemodinámico en lo que es la disminución del retorno venoso, y se ha propuesto baja incidencia en cuanto a complicaciones de tipo de barotrauma y también de shock, ¿sí? No existe un consenso sobre la técnica más adecuada, ¿sí? Yo ahora en las próximas diapositivas les voy a mostrar dos, pero sí, digamos, se recomienda o se sugiere, mejor dicho, utilizarlas en la hipoxemia refractaria o luego de lo que es un desreclutamiento agudo. Esto de desreclutamiento agudo es, por ejemplo, paciente distresado que presenta una conexión del respirador e incluso luego de la aspiración de secreciones, que con ese tema puntual también se ha descrito una técnica de Maggiore que no viene al caso porque nos iríamos un poco del tema. Y una de las maniobras de reclutamiento quizás más conocida, una de las primeras que apareció, fue la de la ola, ¿sí? Que es un CPAP mantenido por un determinado tiempo, ¿sí? La más empleada o la estudiada en su momento fue la de 40x40, y esto significa que llevamos la presión de la vía aérea a nuestro paciente con 40 de PIP y 0 de presión inspiratoria en caso de que lo tuviera para evitar, ¿no? Barotrauma, ya íbamos a 40 por 40 segundos, ¿sí? Después, este CPAP mantenido, que se utiliza, digamos, como una idea de abrir de manera agresiva, ¿sí? Alvéolos previamente colapsados con el riesgo de sobredistender, porque esta aplicación de PIP de 40 centímetros de agua yo no elijo con esta maniobra a qué alvéolo le doy los 40 y a cuál no, ¿sí? Pero actúa de manera, en principio, igual o heterogénea para todo lo que es la zona intermedia, con posibilidad o potencial de reclutamiento, y la zona aereada, que es la más apical. ¿Bien? Dentro de lo que es el CPAP mantenido o la ola, como maniobra de reclutamiento, se han propuesto otras alternativas también, ¿no? Por ejemplo, mantener un delta de presión en la vía aérea de 40 por 30 segundos, o un delta de presión de 30 a 35 por 40 segundos, ¿sí? Ahí hubo, digamos, o hay publicadas distintas variantes en cuanto a
a este tipo de maniobra de reclutamiento. Y otra de las maniobras de reclutamiento es aquella maniobra que es escalonada con un delta de presión de 15 centímetros de agua, ¿sí? Con incrementos progresivos de la PIB. Fíjense en el gráfico, digamos, cómo es que se va aumentando con un delta de presión de 15, ¿sí? La presión en la vía aérea hasta llegar a 50, en algunas otras publicaciones llegan hasta 60 de presión en vía aérea, ¿sí? Luego se realiza una titulación de PIB o una elección de PIB por compliance. Se vuelve a reclutar con un delta de 15 de presión y se mantiene la ventilación con la PIB óptima por compliance, ¿sí? Karmarek es uno digamos, de las personas que publicó, que estudió de esto, y él lo que propone es realizar la maniobra en modalidad presión control con FIO al 100%, PIB entre 25 y 35 centímetros de agua y un nivel de presión control, es decir, de presión inspiratoria de 15. ¿Sí? Implementar un tiempo inspiratorio de 3 segundos, una frecuencia respiratoria de 10 durante 1 minuto. Por cada aumento de 5 de la PIB, se esperan de 5 a 6 ciclos respiratorios, ¿sí? Hasta llegar a un delta de presión de la vía aérea de 50 o 60. Luego se realiza esta titulación de PIB por compliance, se vuelve a reclutar y se mantiene la mejor PIB por por mejor compliance del paciente. Esa es una se las comento como para que sepan, es una de las estrategias recomendadas en cuanto a maniobras de reclutamiento. Bien, y a modo de conclusión, entonces, las maniobras de reclutamiento con sus pros y sus cons pueden disminuir el colapso alveolar, pueden mejorar la oxigenación y la mecánica ventilatoria de los pacientes al mejorar digamos, el área de pulmón que genera intercambio gaseoso, ¿sí? Pero de manera contraria pueden generar hipotensión ante el empleo de presiones altas sostenidas por el tiempo principalmente, barotrauma en menor incidencia como habíamos comentado, y translocación bacteriana, y esto es más que nada se relaciona con los desniveles o los cambios bruscos en lo que es el empleo de la PIP. ¿Bien? Y otra de las herramientas que nosotros contamos y que de hecho hoy en día es la madame de nuestras terapias intensivas con todo esto de la pandemia de COVID es el decúbito prono. El decúbito prono es otra de las herramientas que nosotros tenemos para utilizar en lo que respecta a la hipoxemia refractaria, ¿sí? Y que consiste simplemente en poner boca abajo al paciente. Digo yo simplemente, es toda una maniobra, se requieren de al menos 4 o 5 personas para poder realizarla. Hay que tener presente el tema que el paciente en estado más crítico tiene accesos, tiene un tubo orotraqueal por el cual es ventilado, tiene un montón de cosas. Digamos, no es una maniobra sencilla, pero se hace y bastante seguido, más que nada hoy en día que nos la pasamos pronando y supinando a los pacientes. Perdón. Como para decirlo a modo general, lo que nosotros logramos o buscamos con el decúbito prono es mejorar lo que es la redistribución de áreas ventiladas hacia las zonas dorsales del paciente. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poco de qué manera se genera esa mejoría, pero bueno, de alguna forma mejorar lo que es la relación ventilación-perfusión hacia zonas, ¿no? Que inicialmente en supino fueron zonas dependientes o zonas dorsales. Bueno, ahora tratamos de llevar todo o mejorar la relación BQ en las zonas dorsales del paciente, y por eso utilizamos el decúbito prono, que es decir, ponerlo boca abajo. En esta diapositiva les muestro una paciente de mi residencia, de cuando yo hice la residencia hospitalaria, una paciente, en este caso una paciente neurocrítica, a la cual intercurre con distrés de tipo neurogénico y que tuvimos que pronarla, ¿sí? La indicación para prono es que el paciente presente una PAFI menor a 150, y que no haya mejorado con estrategias previas, es decir, la estrategia ventilatoria, el empleo de bloqueantes neuromusculares. El paciente persiste con hipoxemia, tiene una PAFI de 140, 130, 100, listo, lo prono. ¿Sí? Fíjense la posición en la que se encuentra la paciente. En este caso puntual, como es tratarse de una paciente neurocrítica,
la cabeza la vamos a mantener en este tipo de pacientes alineada al eje corporal por una cuestión de preservar todo lo que es la hemodinamia cerebral, ¿sí? Pero en el resto de los pacientes lo que se hace es se rota la cabeza, ¿sí? Esta es la posición de nadador. Fíjense cómo tiene abducción y flexión de lo que es miembro superior izquierdo en este caso, y lo mismo con rotación y flexión de lo que es el miembro inferior homolateral, ¿sí? En este caso los dos izquierdos. Vuelvo a repetir, como se trata de una paciente neurocrítica, la cabeza permanece alineada, es decir, sin rotación, pero en otros pacientes, en el caso que estuvieran pronados de esta forma, la cabeza miraría hacia su lado izquierdo, ¿sí? Previo a lo que es, digamos, realizar el decúbito prono del paciente, es decir, cuando yo tengo al paciente en supino, me tengo que asegurar, con lo que tenga disponible para poder hacerlo, me toca asegurar de cubrir los jalones óseos, es decir, cubrir, bueno, en el caso mejillas, cubrir acromion, espinas ilíacas, rodillas, malleolos internos, ¿sí? O sea, tratar de minorizar, como el paciente va a estar varias horas en esta posición, tratar de minorizar las lesiones o las úlceras por presión que se generan en los pacientes, que esto es así también en supino, ¿sí? Por eso enfermería, digamos, rota a los pacientes dependiendo del lugar. Algunos tenemos protocolos, otros no, pero bueno, lo ideal es rotarlo cada 2 minutos para alivianar los puntos de apoyo y evitar lesiones futuras, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, cubrir los jalones óseos, esto es importante, y la maniobra se realiza por lo menos con 4 operadores o 5 en la medida de ser posible, de los cuales uno va a ir a la cabecera del paciente y va a manejar todo lo que es vía aérea, ¿sí? O sea, una de las personas que vamos a utilizar se va a encargar pura y exclusivamente de la vía aérea y, bueno, si tiene algún acceso yugular, digamos, cercano al tubo orotraqueal. Pero una persona es destinada a vía aérea porque la extubación accidental es una complicación claramente no deseada dentro de otras que hay, pero es la complicación que menos queremos en estos pacientes. Siempre lo que va a mandar el lado para el que se prone al paciente va a ser, o generalmente es la TAM, es decir, el catéter que va en la arteria, o femoral o radial para lo que es monitoreo constante de la presión del paciente. Van a ir dos operadores de un lado, 2 operadores del otro. Ahora surgieron nuevas técnicas, pero bueno, yo les cuento la técnica quizás más comúnmente utilizada, ¿sí? Y lo que se va a proceder es a, digamos, si tiene la TAM del lado izquierdo, es decir, yo ese lado izquierdo de supino lo voy a llevar por arriba hacia prono, ¿sí? Entonces vamos a correr al paciente hacia el lado bien izquierdo de la cama. Estoy diciendo bien, ¿no? Sí, hacia el lado bien izquierdo de la cama. Lo vamos a poner en decúbito lateral. Ahí, mientras tanto, enfermería aprovecha, cambia las sábanas y demás. Y sin perder el monitoreo, vamos a cambiar los electrodos de anterior a posterior y luego procederemos a posicionarlo en prono al paciente. ¿Sí? Esa es más o menos la maniobra que nosotros utilizamos habitualmente. En relación a los mecanismos que genera el decúbito prono para generar este reclutamiento pulmonar, vamos a tener en primera medida lo que es la reducción del gradiente gravitacional de presión pleural, que esto es dado por el peso del pulmón y la conformación del mismo dentro de lo que es la caja torácica, que disminuye el colapso alveolar cuando nosotros ponemos en decúbito prono a los pacientes, ¿sí? El posicionamiento prono va a generar una relación gas-tejido más homogénea en lo que es en comparación con la posición supina, ¿sí? Esta distribución más homogénea de lo que es la densidad pulmonar implica que lo que son las presiones de distensión transpulmonar también estén distribuidas de manera más homogénea, en prono en relación al decúbito supino. Por otra parte, hay una mayor relación BQ, ¿sí? O sea, una mejoría en lo que es la relación BQ, y esto es debido a, puntualmente, si bien hay mayor excursión diafragmática en las regiones dorsales, ustedes piensen que el paciente en decúbito prono lo vamos a tener boca abajo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros lo tenemos en supino al paciente, todo lo que es la compliance de la pared torácica se determina por lo que es la elasticidad de la pared torácica anterior y el diafragma.
¿no? Porque la porción de atrás, digamos la posterior de la caja torácica, está en la cama, o en contacto, mejor dicho, con la cama del paciente. Cuando nosotros pronamos a nuestro paciente, la elasticidad del diafragma en general no cambia, pero la elasticidad de la parte dorsal del tórax puede moverse, mejor dicho, la elasticidad no, perdón, la parte dorsal del tórax puede moverse libremente, pero por conformación anatómica de nuestro tórax, la pared torácica dorsal es menos flexible que la anterior. Entonces, dicho esto, la compliance total de la pared torácica va a disminuir en el paciente en prono. ¿Y qué consecuencia vamos a tener? Una mejor distribución de gases, paciente en prono, recuerden, hacia las regiones pulmonares ventral y paradiafragmáticas, con un mayor reclutamiento de estas zonas, ¿sí? Por otra parte, también al pronar al paciente vamos a tener una menor compresión ejercida por lo que es el peso del corazón y en la posible generación de atelectasias que éste genere, ¿sí? La compresión del corazón es particularmente relevante en lo que es el lóbulo inferior izquierdo cuando el paciente está en posición supino, pero mientras, mejor dicho, que este efecto va a desaparecer cuando lo pronemos. También por un tema de posicionamiento y mejor clearance de secreciones, y bueno, lo que habíamos hablado un poco de la caja torácica. Y por lo dicho y explicado anteriormente, entonces el efecto terapéutico que nosotros vamos a querer buscar con el decúbito prono justamente es mejorar las áreas de relación BQ y la distribución de lo que es la ventilación perfusión en el paciente, mejorar la capacidad residual funcional, de alguna forma proteger también de la bilis, ya que vamos a estar ventilando pulmón menos heterogéneo, por no decir más homogéneo, pero menos heterogéneo que en supino, ¿sí? Con nuestra estrategia ventilatoria, mejoría de la oxigenación y principalmente desde el ensayo o del estudio PROSEBA que les mencioné, es disminuir la mortalidad del paciente. Yo no sé si les comenté anteriormente, pero en este ensayo o en este estudio que realizaron, observaron que a los pacientes pronados se les reducía la mortalidad hasta la mitad, ¿sí? O sea, los pacientes supinos se morían el doble, literal. Así que nosotros, si bien decimos, bueno, pronamos al paciente para todos estos efectos terapéuticos, en realidad decimos que pronamos al paciente para disminuirle la mortalidad, ¿sí? Más allá, obviamente, de todos los efectos terapéuticos que tiene en relación a la oxigenación. ¿Y en qué condiciones yo utilizo al decúbito prono? Bueno, lo recomendado es, digamos, utilizar o pronar al paciente de manera precoz dentro de o antes de las 48 horas de diagnosticado el paciente, obviamente con distrés, con criterios de Berlín y que presenta una PAFI de 150, a pesar de tener una estrategia ventilatoria adecuada, el uso de bloqueantes neuromusculares y demás, la idea es pronar lo antes posible, ¿sí? Prono prolongado hasta la mejoría del cuadro clínico es un poco, ahora se está empezando a implementar un poco más en los pacientes con COVID, que quizás tardan un poco más en responder. La verdad es que hay pocos estudios en los que se reportan prono prolongado, ahora que uno se me viene a la cabeza de 55 horas de la media, digamos, ¿no? Es decir, de toda su población estuvieron más o menos, pero 55 horas en prono. Pero lo recomendado es que esto sí, se observó en este ensayo que fue, el PROSEBA, que fue un antes y después, en lo que es la aplicación de prono, es un mínimo de 16 horas. Y se recomienda por lo menos de 16 a 20 horas, ¿sí? Que el paciente esté pronado, repito. Y dentro de esas mínimas 16 a 20 horas, tratar de cambiar cada 2-3 horas la posición de nadador, es decir, cambiar tanto el brazo como la pierna como la rotación cefálica para evitar o disminuir la incidencia de lo que es escaras por decúbito y demás. Importante siempre que, o antes mejor dicho, que pronemos un paciente, proteger los jalones óseos, evaluar mejoría gasométrica, pedir un estado ácido base una vez pronado el paciente a los 30 minutos o ver mejorías en las 2 primeras horas, que estos son más bien pacientes que tienen o que presentan respuesta tardía, y observar en la medida de lo posible una mejoría en la PAFI del 20% o más, ¿sí? El decúbito prono, nosotros, digamos, se pueden presentar efectos positivos y negativos, ¿sí? Por los cuales suspenderíamos esta posición. Y es, por ejemplo, que la PAFI mejore estos 150 milímetros de mercurio durante al menos 4 horas en posición supina, ¿sí? Luego de la última sesión de decúbito prono.
Y esto implementado con una PIP menor a 10 y menor o igual a 10 y con una FIO menor o igual a 60. Es decir, supino al paciente por 4 horas mantiene una FIO mayor a 150 milímetros de mercurio con PIP menor o igual a 10 y FIO 2 menor o igual a 60, listo, lo dejamos en supino. Caso contrario, nosotros tenemos al paciente pronado, vemos que hay un deterioro marcado de la oxigenación, inestabilidad hemodinámica, paro cardiorrespiratorio, extubación accidental. Bueno, esos son obviamente criterios para detención de la maniobra, ¿sí? En cuanto a las complicaciones del decúbito prono, vamos a encontrar principalmente todo lo que es el edema facial conjuntival o palpebral, que es propio de la posición, más que nada en pacientes, digamos, en los que persisten en decúbito prono por periodos prolongados. Pueden presentarse lesiones cutáneas en lo que es tórax, labios, rodillas, frente. Siempre es importante, antes de pronar al paciente, cubrir los jalones óseos, ¿sí? Y una de las complicaciones quizás que uno más ve en la práctica diaria, que no rutinariamente, gracias a Dios, pero que se puede observar, más allá del edema facial, son los desplazamientos accidentales de todos los accesos del paciente, ¿sí? Accesos ya sea venosos, accesos centrales, tubo orotraqueal, que por suerte en mi corta experiencia nunca me pasó, pero puede pasar, sondas nasogástricas, drenajes pleurales. Me ha tocado, la verdad, pronar poco drenaje pleural, pero siempre se tiene presente que uno de los operadores tenga el cuidado de manejar estos accesos, ¿sí? Y en especial, cuando nosotros pronamos al paciente, siempre un operador va a hacer lo que decimos hace vía aérea, es decir, hace cabeza-cuello, vía aérea y cualquier acceso subclavio o yugular que pueda llegar a tener en cuanto a vía central hablando, ¿no? Y en contraindicaciones vamos a tener indicaciones que son absolutas y algunas relativas, ¿sí? Fractura de columna o pelvis es contraindicación absoluta para pronar a un paciente, ¿sí? Indicaciones más bien de tipo relativas, por ejemplo, pacientes que tengan hipertensión endocraniana, esto es decir, una PIC o una presión intracraniana mayor a 20, 25, a pesar de tratamiento adecuado. Esto es bastante relativo, ¿sí? Obviamente un paciente con hipertensión endocraniana, probablemente primero prioricemos el cerebro y después tratemos digamos, de priorizar la parte del prono, digamos, de intercambio gaseoso, aunque las dos pueden ir de la mano, pero es una indicación, digamos, una contraindicación relativa. La inestabilidad hemodinámica a pesar del uso de vasopresores, esta es otra contraindicación relativa, pero es importante tener presente en la medida posible la estabilidad hemodinámica antes de dar vuelta a un paciente. La esternotomía, que la esternotomía es, digamos, la cirugía en la cual se realiza una incisión en el esternón, suele ser parte de una cirugía cardiovascular, laparotomías recientes y embarazo a partir del segundo mes. Bien, chicos, y desde el lado farmacológico vamos a tener a los bloqueantes neuromusculares, ¿sí? Que van a ver que en la práctica diaria son muy utilizados en los pacientes con distrés grave. ¿Sí? El bloqueante neuromuscular es una droga que actúa mejor dicho, en la unión del nervio, en la placa neuromuscular, generando parálisis de toda la musculatura lisa, ¿sí? Es importante que tengan presente que el empleo de bloqueantes neuromusculares sí o sí tiene que ser con un nivel de sedación adecuado. Es decir, nosotros debemos poder fijarnos y poder discernir en la práctica diaria o estar atentos a que cualquier uso de bloqueante neuromuscular tiene que tener unas dosis adecuadas de sedación previa. Si nosotros, por ejemplo, usamos bloqueantes neuromusculares en los pacientes sin usar sedación previa, lo que generamos es una parálisis sin depresión del sistema nervioso central. Entonces esto es un empleo iatrogénico de lo que es el bloqueante neuromuscular, ¿sí? En el caso puntual del distrés, digamos, del paciente con distrés, se observó en un estudio que el empleo de estas drogas por 48 horas disminuía acá un 10% la mortalidad de los pacientes con distrés
severo. ¿Sí? El empleo fue de 48 horas continuas, que es lo que se sugiere o se propone hacer hoy en día, y que aumentó el número de días sin falla de órganos. ¿Sí? Uno de los autores principales, que fue Papazian, dijo, o digamos, manifestó en uno de sus estudios que, ¿por qué usamos bloqueantes en estos pacientes? Bueno, si uno tiene, o si el paciente tiene un aumento del trabajo muscular, lo que propone es que va a tener un aumento del consumo de oxígeno, del gasto cardíaco, de lo que es la redistribución del flujo sanguíneo. ¿Sí? Si se presenta esto en este tipo de pacientes, no va a permitir que la sangre se distribuya hacia órganos que pueden estar sufriendo en ese momento. Por otra parte, las estrategias ventilatorias que nosotros usamos, digo, como comentamos anteriormente, son estrategias tipo protectora, ¿sí? Cualquier esfuerzo inspiratorio que realice el paciente puede generar barotrauma, así como la sincronía paciente-ventilador es amiga de la telectrauma. Mismo los esfuerzos respiratorios generan pérdida de volumen de fin de expiración y por ende la pérdida de la capacidad residual funcional. Entonces, lo que propuso Papazian es que el empleo de bloqueantes o bloquear al paciente, como se dice habitualmente, por ahí podía ayudar a combatir esto y de otra forma disminuir la injuria asociada a la ventilación mecánica. ¿Sí? Dentro de los bloqueadores neuromusculares vamos a tener principalmente los polarizantes y despolarizantes. Dentro de los despolarizantes, el cisatracurio es el más conocido. Y puntualmente la diferencia es que en el caso de los despolarizantes, lo que pueden generar ante el empleo de este tipo de bloqueantes, si se realiza de manera inadecuada y sin sedación previa, se genera una fasciculación cefalocaudal en el paciente. ¿Sí? Esto es a modo de datos. ¿Sí? Bueno, y bloqueantes neuromusculares de tipo no despolarizante tenemos el roncuronio, el atracurio, el parcuronio, entre otros. Y en cuanto a los corticoides, en realidad se los puse, ya estaba en el Power, nada. Ahí, digamos, no se utilizan de manera, ¿cómo se dice? De manera rutinaria. Sí, pero en un principio se empezó, en los estadios precoces del distrés, puede aumentar hasta la mortalidad el empleo de corticoides de manera rutinaria, pero lo que se pensó en un momento que como la falta de resolución del distrés en el paciente podría ser secundaria a que persistan mecanismos de tipo inflamatorios, se propuso utilizar corticosteroides en dosis elevadas y principalmente en las etapas tardías. La verdad es que según lo publicado, ¿no? Los efectos en cuanto a mortalidad fueron de hecho contradictorios y por eso mismo es que no se administran de forma rutinaria. Y otra de las técnicas o digamos, asistencias que tenemos para manejar la hipoxemia refractaria en pacientes con distrés es el ECMO, ¿sí? Que el ECMO es la oxigenación por membrana extracorpórea. El ECMO lo que hace es asegura la asistencia pulmonar extracorpórea, eliminando el dióxido de carbono de la sangre y oxigenando a la misma a través de una membrana extracorpórea. ¿Sí? El objetivo que tiene es reducir al mínimo posible el trauma causado por lo que es la ventilación mecánica, y permitir el reposo pulmonar mientras los mismos se recuperan, digamos. El ECMO en lo que se basa puntualmente es canalizar al paciente. Esta canalización puede ser veno-venosa, ¿sí? Utilizando lo que es la femoral y la yugular interna o ambas femorales, o una canalización veno-arterial, que en este caso se utiliza la vena femoral y la arteria femoral, o la vena femoral y arteria axilar o carótida externa. ¿Sí? La idea del ECMO es, yo extraigo sangre venosa, pasa por la membrana extracorpórea donde se oxigena y vuelve a la circulación sistémica a través de la arteria. Si bien es bastante costoso el empleo del ECMO y no está disponible en la mayoría de los ambientes hospitalarios, sanatorios, clínicas. Por ejemplo, el Hospital Italiano es una de las sedes donde más utilizan ECMO, pero en cuanto a lo que es la evidencia científica, no está del todo respaldado. Si bien ha demostrado ciertos beneficios, pero no en términos de mortalidad, que es el outcome más duro o más importante que nosotros esperamos observar en nuestros pacientes. ¿Sí? Entonces, en cuanto a lo que es reducir la mortalidad del paciente estresado con hipoxemia refractaria, no está respaldado en cuanto a evidencia científica, el costo es elevado y presenta un número de complicaciones bastante importante. Por eso el ECMO no se toma como una estrategia inicial en este tipo de pacientes, pero, por ejemplo, la gente del Italiano
utiliza, o sea, tiene la posibilidad de utilizar ECMO. De hecho, realizan muchos estudios o publican muchos pacientes que utilizan ECMO, pero hasta el momento no es una estrategia o una técnica que se emplee en un inicio, ¿sí? O que uno pensaría inicialmente hacerle ECMO a un paciente distresado con hipoxemia refractaria, ¿sí? Y en cuanto a lo que es la estrategia de aporte de fluidos, y digamos, esto de lo que es el aporte de fluidos optimizado debe ser sumamente manejado en todo tipo de pacientes, ¿sí? Pero principalmente lo que es en el paciente distresado, el edema pulmonar sabemos que ocurre por aumento de la permeabilidad capilar, ¿sí? Pero el aumento de la presión hidrostática puede potenciar dicho mecanismo. Por eso es importante en este tipo de pacientes la restricción de fluidos, del aporte de fluidos que yo le genere al paciente. ¿Sí? Importante ver el balance tanto de ingresos como de egresos y, más que nada, la valoración hemodinámica en los pacientes más graves, ¿sí? Digamos, que pudieran no poder sobrellevar un aporte de fluidos exagerado, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? En cuanto a este punto en particular, esta estrategia de tipo restrictiva de fluidos se asoció a mayor cantidad de días libres de lo que es falla orgánica en los pacientes, pero tampoco se observaron cambios en la mortalidad. Vuelvo a repetir que esta estrategia de aporte de fluidos es importante igual en todo tipo de pacientes, pero puntualmente en el paciente distresado, digamos, esta estrategia de restricción, o sea, de aportar quizás menos, no demostró, por lo menos hasta el momento, cambios en cuanto a la mortalidad. Sí, pero es importante saber que es importante, digamos, el tema de la restricción y de no aportar o no generar balances positivos en estos pacientes, ya que por su condición y su fisiopatología de distrés no ayudaríamos a lo que es la evolución de la patología. Y para ir finalizando, a modo de resumen y de englobar un poco lo que vinimos hablando a lo largo de toda la clase, ¿no? ¿Qué cuidados nosotros tenemos que tener con un paciente distresado? Chicos, quiero que les quede claro o que les quede como objetivo o idea principal que lo más importante del manejo o cuidado de un paciente distresado es diagnosticarlo a tiempo, ¿sí? Utilizar los criterios propuestos por el Consenso de Berlín y generar o realizar un diagnóstico lo más tempranamente posible para poder aplicar las estrategias que estuvimos viendo a lo largo de la clase de manera precoz. Y eso es lo que se demostró que más ayuda a este tipo de pacientes. En cuanto a lo que es cuidados respiratorios, es importante en todos los pacientes el tema de la permeabilidad y de la terapia de higiene bronquial, mantener una adecuada humidificación, el empleo de humidificación activa cuando necesitemos disminuir, con esto la estrategia de ventilación mecánica más bien de tipo protectiva, cuando necesitemos disminuir los niveles de CO2 para poder realizar nuestra estrategia ventilatoria. Permitir esto de la hipercapnia permisiva ante el empleo de bajos BTs y principalmente, y a modo de resumen, digamos, de cuál es el linaje en los pacientes distresados con hipoxemia refractaria. Primero, en cuanto a ventilación mecánica, utilizar estrategias protectivas de bajo BT, evitar altas presiones de fin de inspiración y principalmente evitar este cierre y apertura cíclicos de alvéolos como primera medida. En caso de que el paciente vemos que no mejore, el paciente se ve analgesiado, ¿no? Implementar la utilización de bloqueantes neuromusculares y hablar con el médico y con los criterios poder decir, bueno, empecemos a usar bloqueantes neuromusculares en estos pacientes. Paciente no mejora, indicación PAFI menor a 150, utilizamos la estrategia de decúbito prono. Y si a pesar de todo esto mencionado el paciente continúa con hipoxemia refractaria, ahí se consideraría el empleo de ECMO. ¿Sí? Vuelvo a repetir, el tema del empleo de ECMO debería ser utilizado más que nada por la cantidad de complicaciones que presenta, porque son pacientes anticoagulados, no sé si lo mencioné anteriormente, pero presenta altísimo número de complicaciones, así que siempre el ECMO con gente idónea del tema y en centros que estén especializados en el empleo del mismo. Bueno, chicos, esta fue la clase de distrés respiratorio, pero espero que les haya sido de fácil comprensión, que no los haya aburrido demasiado.
Como le digo a mis alumnos, se los digo a ustedes también, estudien, traten de llevar la materia día a día, consulten dudas, que para eso estamos. Y bueno, a todos muchas gracias por su atención. Saludos.